ahora, como ya lo he hecho en otras oportunidades, nos visita Álvaro Gabás, economista, abogado, para hablar de dos temas Se las traen. que son preocupantes, tanto algunas cuestiones que están vinculadas a lo penal, como la reforma del código que le vamos a estar preguntando, Sí. pero también las cuestiones económicas. ¿Cómo te va, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, un gusto. ¿Qué tal, Placer Álvaro? Un enorme, gusto placer tenerte enorme. nuevamente aquí en Simplemente gracias. Inocente. Bueno, Gusto ¿cómo ves este mes electoral en cuanto a todo lo que se ha dicho en materia económica a nivel nacional, lo que está pasando con el dólar? Mirá, yo creo que si ustedes vamos a la entrevista que tuvimos la última vez, Sí. no está muy distante de lo que está pasando hoy, digamos, de lo que dijimos o de lo que pudimos haber charlado en ese momento. Estamos en un momento de zozobra e incertidumbre política que pega sobre lo económico, o sea, claramente va direccionado, es directo en la consecuencia. Esa efervescencia política que tuvo Milei en estos últimos meses, o este último mes, que está manchado por la corrupción y manchado por su mala praxis en la gestión pública, tiene su efecto en lo económico, y yo creo que los mercados en general, el sector financiero o el sector de la economía más pinácula, digamos, del sector, le han soltado la mano. Eso se ve evidente, porque hay una depreciación del tipo de cambio tanto oficial como paralelo, donde tienen que aplicar un cepo cambiario para que no se le desprecie aún más el tipo de cambio. Tiene que llamar a Trump para que le haga la segunda o para que le haga de sostén en ese marco político. Y que fue todo simbólico. Que fue todo simbólico. Porque la plata no está. Es que ahí hay un error me parece, de los comunicadores. Trump dijo hay un swap de 10.000 millones, de 20.000 millones de pesos. El swap significa que hay un intercambio de moneda y un préstamo llegado el momento. O sea, el swap es un préstamo de bancos centrales ante la necesidad, llegado el momento. No es que te van a transferir la guita, sino o el dinero o los fondos en dólares. Yo te dice, che, vos necesitas un fondo, es como un préstamo abierto que vos lo tenés cuando vos querés. Pero bueno, Hay uno con China abierto. hay uno con China abierto, exactamente, que se prorroga todo el tiempo. Claro, sí. sí. Ahí en ese caso con China, el Banco Central tomó parte del préstamo. En su momento lo tomó Massa, antes recuerdo, en el 2023. En el caso de Milei, ahora no lo ha tomado, pero bueno, fue su garantía para que sortear esta situación compleja, cambiaria que está transitando, que creo que a medida que va acercándose la fecha de las elecciones, va tomando volumen tanto el tipo de cambio como los mercados, las acciones. Pero este es un sector muy chiquito. Lo que está pasando, que sí retomo de la última conversación que tuvimos, es la economía real lo que está pasando. Se ha profundizado, se ha recrudecido toda la estructura económica, socioeconómica de Argentina en estos últimos meses, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que han caído la actividad económica, que hay una demanda deprimida, que el salario real no alcanza, que hay mayor desocupación, que el tejido social se está desmembrando. O sea, creo que hay un problema mucho más profundo. O sea, el iceberg está mucho más profundo del pico que se ve, digamos. Yo creo que va a haber una crisis de deuda muy profunda. Argentina está sobreendeudado y no tiene la capacidad de repago. Que hay default. En breve tiempo, en corto plazo. No sé cuánto es, en corto plazo. Va a haber default. ¿Será para el próximo gobierno que venga o será para el gobierno de Milei? Lo que digo es que Argentina no tiene los dólares para generar para el repago de deuda que tiene. Salvo que los proveedores digan, che, los acreedores de Argentina digan, no, pagame dentro de 10 años. Bueno, vamos a tener paciencia. Te vamos a tener paciencia, pagame dentro de 10 años. Bueno, eso es un default encubierto, digamos. Si no cumplís con los plazos que ya está vigente, significa que los acreedores dijeron, che, te doy rienda para que vos me pagues cuando pueda. Yo creo que esa crisis de deuda va a estar, o se va a complejizar, o se va a recrudecer en el corto plazo, pero sobre todo de la economía real, que es la que marca la temperatura social. Y yo creo que ya le están pasando factura, ya en la última elección en la provincia de Buenos Aires le pasó factura. Hay que ver qué pasa el 26 de octubre, si no mal recuerdo, de la fecha 26 de octubre. De la elección legislativa, pero bueno, yo creo que el gobierno de Milei tiene que empezar a hacer un tejido político para no quedar solo de acá a los próximos dos años que quedan de gobierno. Te pregunto, ya no como economista, sino como abogado, respecto a estas declaraciones de Scott Bessent, que creo que es ministro del Tesoro en Estados Unidos, tiene un cargo muy importante, que supeditó
la asistencia, la ayuda financiera del gobierno de Estados Unidos, esta prometida ayuda financiera, a los resultados de las elecciones. Y no quedó claro si se refiere a las elecciones de octubre, ahora el 26 de octubre, o a las elecciones de 2027, donde se renuevan todas las autoridades del Poder Ejecutivo. Y supeditando al éxito de la actual gestión de la Libertad Alianza, con Javier Milei a la cabeza, supeditado eso, no te vamos a prestar la plata, sí gana las elecciones Javier Milei. ¿No habría un delito allí? ¿Qué es esa situación? Porque más allá de que es extorsiva en términos de inmiscuirse deliberadamente en los asuntos internos de otro país, influyendo como forzando algunas decisiones de ciudadanos respecto de la elección o de la decisión de su voto, no se configura si hay algún tipo de delito o traición a la patria, no sé cómo llamarlo. No, yo no lo veo como un delito que él presione diciendo, che, mirá, yo te presto si vos ganás las elecciones. Yo creo que el delito yo te presto si vos me das a cambio algo, sin pasar por el Congreso, o sea, dar algún tipo de recurso natural, o sea, comprometer algún tipo de recurso natural, sin antes estar aprobado por el Congreso de la Nación o tener una política pública detrás. Solamente por meras declaraciones yo creo que no. Solamente son en el caso de que se concrete, porque todo parecería o todo indicaría que esto va a ser así, que no va a pasar por el Congreso, la oposición lo viene proclamando por todos lados, dicen, che, no puede... Incluso le contestan del otro lado que ustedes, porque este diálogo es así, ustedes hacen esto, ustedes hicieron lo otro, se tiran con que también un préstamo anterior no pasó por el Congreso y, bueno, pasó a engrosar la deuda. Siempre, hoy los préstamos internacionales, los préstamos del gobierno nacional, tienen que pasar por el Congreso. Si no pasa por el Congreso, viola una ley. O sea, pero hay que declarar esa violación de la ley. Tiene que haber un juez que diga, che, se tomó préstamo sin cumplir el aval, sin cumplir con determinada ley. Yo creo que Milei siempre está en un límite. Él juega siempre está en el borde, se limita siempre, digamos. Pero no solo con la deuda, en toda su gestión. Me parece que si uno analiza el gobierno de Milei, se nota que es un gobierno autoritario en general. Digamos, le da espalda al Congreso. Caputo habló de que es antidemocrático el Congreso. Usó esas palabras. Donde la mayor democracia o el mayor pluralismo, la mayor legitimidad del pueblo argentino está en el Congreso. El candidato a senador por Entre Ríos, por la Libertad Avanza, la Alianza de la Libertad Avanza, Joaquín Venegas Lynch, manifestó públicamente que el Congreso era el piquete que impedía que las leyes que la Libertad Avanza impulsa y beneficiarían a los argentinos no le estarían llegando, porque justamente en el Congreso hay un piquete, una barbaridad. Bueno, ellas viste, se extralimitan. Yo creo que está abarcado por una legitimidad de origen del gobierno de Milei. Cuando él asume, Milei tuvo todas las herramientas o todas las cartas para ser un buen gobierno dentro del plano de la democracia. Digo, un buen gobierno en función de lo que él pensaba. Después se fue extralimitando, fue tomando autoritarismo, fue tomando la rienda, fue tomando el poder, fue déspota en casi todas sus decisiones. Fue menospreciar a las provincias, continuamente menospreció a las provincias, fue un desprecio continuo hacia el federalismo. Imagínate que llevó a que los gobernadores de las Provincias Unidas, como se llama ahora, se unan y se reúnan. Con gobernadores aliados. Córdoba, Santa Fe, Chubut, gobernadores que le decían, sus legisladores iban al Congreso Nacional y levantaban la mano. Le dijeron, pará un poquito porque las rutas de Santa Fe están intransitables. Están poniendo carteles donde dicen, esta ruta que debe ser reparada por el gobierno nacional está deteriorada porque no se envían fondos. Y entonces la provincia señaliza para que el vecino de Santa Fe se dé cuenta que la ruta... Que no es responsabilidad de la gestión provincial, sino que son fondos de nación que nos llegan por... Y aparte porque no le envían dinero. Bueno, eso yo creo que perdió esa oportunidad y bueno, y ahora yo creo que no tiene la posibilidad de volver para atrás, digamos, no tiene la posibilidad de volver a tomar las riendas. Yo creo que ya tiene un gobierno que está solo, que está gobernando de la Casa Rosada y que está haciendo lo que puede para llegar al 26 de octubre. Pero después del 26 de octubre hay un abismo, que no sabemos lo que va a pasar. Bueno, eso es lo que te quería preguntar, porque uno, a través de la historia y de las décadas recientes, uno ve que ha habido situaciones económicas en la Argentina donde la macroeconomía va fantástica y la micro le va horrible. En este caso, escuchándote y por lo que uno ha leído en estos últimos días, es como que la macro le dijo, che, nos está yendo mal, vos nos estás haciendo todo bien, este es un gobierno solo, un gobierno que rompe con sus aliados, tenía un aliado en el campo y lo rompió.
¿qué le queda para esperar a la microeconomía, es decir, a los ciudadanos de a pie, si a la macro también le está yendo mal? Y un poco te lo respondí. Yo creo que en el corto plazo vamos a tener una crisis fuerte. Y lo dije también cuando vine la última vez. Digo esto porque esto son consecuencias de una película. O sea, yo creo que el corto plazo, pérdida de puestos de trabajo, caída de los salarios, caída todo lo del que consumo. todo lo que estamos viviendo hoy se va a recrudecer. Se va a recrudecer. Pérdida del salario real, pérdida del consumo, caída de la actividad económica, Avances sobre los trabajadores. avances sobre el trabajo público y privado, pérdida de la cierre de las pymes. Las pymes están quebradas. O sea, mi papá tiene una pyme, con lo cual qué mejor que lo vivo de adentro. Sí. Entonces, están quebradas y siguen con ese problema. No es que se va a solucionar después del 26 de octubre, con una elección. Entonces, y además de eso, se agrava la situación con la situación macroeconómica donde no pueden tomar las riendas. Se va a disparar el tipo de cambio, va a haber una crisis de deuda, se va a disparar los precios, va a aumentar la inflación en el corto plazo. No sé cuándo, porque no tengo la posibilidad de saberlo, pero lo que sí sé que puedo avisorar es que se va encerrando, hay una encerrona que cada vez se va recrudeciendo, se va profundizando este problema económico que estamos transitando. Ahora te consulto como economista, para tirarle a la sociedad una lucecita. ¿Cómo se puede empezar de algún modo a minimizar este impacto que la mayoría de los economistas de distintos sectores políticos e ideológicos coinciden con lo que vos decís, que todo va a una crisis terminal? ¿Qué pasos se pueden ir dando para de algún modo minimizar eso? Bueno, primero tiene que haber una voluntad política, que yo no la veo con mi ley. Uh-huh. O sea, yo lo que creo que lo primero que hay que hacer es alargar los plazos de pago de deuda. O sea, Argentina está... Primer paso. El primer paso vos tenés que decir, che, mira, yo no te puedo pagar hoy, alargame los plazos, te vamos a cumplir con nuestro compromiso, pero dame un respiro, dame un pulmón, porque no tengo para poder pagarte hoy. No genera la divisa para poder generar. Después tiene que tener un plan económico, macroeconómico. Argentina tiene mucho potencial en los recursos naturales. Uh-huh. O sea, tenemos mucho petróleo, tenemos mucho gas, tenemos actividad agropecuaria, es un pulmón para Sudamérica, para el mundo. O sea, tenemos que tener un plan económico para poder salir de esta crisis. Alargar los plazos, profundizar los vectores de los recursos naturales que tenemos, empezar en un proceso de sustitución de importaciones, lo inverso que estamos haciendo hoy. O sea, decir, che, mira, no digo que tengamos un cerramiento de las importaciones que sí hace Estados Unidos, que sí hace Europa. Lo que digo es, che, seamos inteligentes. Sí, la política de dumping. Seamos inteligentes en encerrar en algunos mercados donde necesitamos generar competencia, donde necesitamos desarrollarnos para poder competir con el mundo exterior. Eso a nivel macroeconómico. Tener un plan de sostenibilidad en materia de precios, que ahí tenemos que juntarnos el sector privado, el sector público, el empresario, los salarios, el sindicato. Argentina tiene mucha ramificación, tiene muchos amortiguadores que tenemos que empezar a ajustar, digamos. Creo que no es un trabajo simple, creo que tenemos que tener un compromiso del sector empresarial muy importante, tenemos que tener un compromiso del sector trabajador público para salir de esta crisis que se avisora. Para cimentar lo que vos decías recién, ahí la Unión Industrial Argentina emitió un comunicado pidiéndole al gobierno que haga algo con el ingreso de importaciones, indumentaria, textil, calzado, con las ventas online. Ellos dicen que desde que está ingresando tanta mercadería desde otros lugares. Hoy es más barato comprar en China, por ejemplo, las fundas para el auto, que comprarla en cualquier lugar acá en Yo Paraná. Creo que todo es mucho más barato hoy con una apertura indiscriminada. O sea, Milei tiene una política que asumió de una apertura indiscriminada de importaciones. Indiscriminada significa, se abre las compuertas, se abrió. Vengan a competir. Y bueno, uno puede estar hasta cercanía en el pensamiento ese, pero hay que hacerlo planificado, hay que hacerlo gradual, hay que planificarlo de acá a 10 años para que nuestras empresas puedan competir y poder desarrollarse y poder plantear una competencia contra la oferta externa. Pero además diría, está tonto del otro punto de vista porque está deseado de dólares. Entonces vos abrís indiscriminadamente, rompés con la economía, con la industria nacional y además tenés que pagar con dólares. O sea, que tampoco se condice con su discurso ante la avidez de dólares que tiene para poder cumplir, se rompe con esa balanza. Hablando de la necesidad de dólares, ¿cómo viste la decisión de las retenciones cero? Que bueno, se la llevaron un grupo de empresas. Y vos que conocés el sector rural por cargo que ocupaste, fuiste secretario de la producción, ¿cómo ves que golpeó eso en el sector? No, cayó muy mal, digamos, porque
El entrerriano o el argentino en general piensa que el sector agropecuario son los grandes terratenientes y el sector agropecuario son los pequeños productores. Eso es lo primero que tenemos que empezar a cambiar el discurso. Son los pequeños productores, son tipos que tienen 300 hectáreas, 150 hectáreas. O sea, son gente que vive con lo justo, como vive cualquier asalariado. O sea, vive con lo justo, paga. Entonces, cuando vos aplicás retenciones o sacás retenciones, estás aplicando política pública para favorecer a uno o perjudicar a otro. Pero no hay siempre la política pública busca la redistribución, la compensación o el fomento de determinadas... Equilibrar interés. ¿Qué pasa con esta medida que tomó Milei? Bueno, claramente fueron 8 cerealeras las que se llevaron los 7.000 millones de dólares. Pero ahí está enojado todo el campo, no los pequeños productores, está enojado todo el campo porque le diste 30% en dólares, 29% en dólares a 7, 8 empresas y no el sector agropecuario, y si no el pequeño productor que sí necesita de esas líneas de esa crédito, línea o esa de eliminación. financiamiento, Exactamente, claramente fue una medida política para poder sortear esta situación. Te agrego un dato que escuché hace unos días que decían que, estaba escuchando una radio de Buenos Aires, informaban que Caputo le había advertido en una reunión a estas cerealeras que iba a suceder eso y que la medida era temporal, era una ventana de 3 días. Si no me equivoco, con un tope de 7.000 millones de dólares. Sí, era la ventana de un mes, lo que me parece que era un mes, con un tope de 7.000 millones de dólares. Se cumplió el tope y ya está. Y se terminó, claro. Y ahí el es 28 de donde octubre, el enojo de los productores que vendieron pagando la retención y ahora cuando van a ir a cobrar le van a descontar las retenciones. El golpe va directo a un grupo, a un sector que apoyó amplio, este tipo muy grande, claro, de políticas. Sí, o sea, estimo yo que el sector agropecuario no podemos No generalizar, todo, pero es siempre muy heterogéneo. Muy heterogéneo, pero sí es un sector que había apoyo hacia Milei. Vos fijate, es fácil de ver eso. Cuando el presidente va a la sociedad rural, vos te vas a dar cuenta si el campo lo apoya o no. En este caso Milei fue a la sociedad rural siempre y los presidentes peronistas, para decirlo así, no fueron. ¿Por qué? Porque no tenían el apoyo, porque sabían que lo iban a abuchar. Yo creo que hay un electorado de Milei en el sector agropecuario que ahora seguramente está disgustado. Pero yo creo que el mayor daño que está en el pequeño productor. Yo creo que cuando uno habla de crisis económica, también se lleva la peor parte el pequeño productor. No solamente, pues siempre hablamos del sector industrial o comercial, y el pequeño productor también siente la crisis de la misma forma que sentimos todos nosotros. Y esto, obviamente, esta medida puntual lo desesperanza también. Para este sector específico de este mal denominado campo, ¿vos ves un escenario parecido al de principios de 2000, donde el Banco de la Nación remataba campo indiscriminadamente y donde tuvo que salir un gobierno que en ese momento asumía con todas las debilidades a sostener a esos productores, a esas unidades productivas? Mirá, en el 2001 la hectárea de campo, si no mal recuerdo, ustedes me pueden corregir, era $300, $500 la hectárea valía. Yo no te puedo corregir porque no lo tengo. Y todos los campos estaban hipotecados, casi todos los campos estaban hipotecados, y salían todos los bancos a rematar. No es la misma condición esa que la de ahora, pero ¿por qué? Porque hoy tenemos un tipo de cambio diferencial, o sea, en ese momento un peso valía $1, la Argentina estaba muy apreciada a nivel económico, a nivel de tipo de cambio. Hoy Argentina, y más con lo que va a venir el próximo día, se va a depreciar, con lo cual el campo no va a tener ese problema de hipoteca, de remate o de hipoteca. Puede haber algunos casos que siempre los hay y actualmente están sucediendo. Sí, por mala administración propia, claro. Pero no creo que tengan ese problema tan profundo como fue en el 2001. Yo creo que sí vamos a tener una crisis parecida a la del 2001 en el sector asalariado, en el sector empresarial, en el sector industrial, donde, si ustedes recuerdan, en el 2001 era $1, $1, donde era todo por $2. Uno podía comprar, claro. Yo siempre el ejemplo de esto a mis alumnos, podía comprar todo por $2, porque era todo chino, era todo importado. Era un sucedido del DM2 de allá. Del DM2, que podemos viajar a Brasil, a Estados Unidos. Los argentinos viajaban en la década del 90, 2000, viajaban continuamente a Brasil, continuamente a Estados Unidos, a Miami. Pero hicieron creer eso. Hicieron creer eso. Estamos con Álvaro Gabas, economista, abogado, y ya en el tramo final de la entrevista, porque nos corren los tiempos. Yo sé que vos con los tiempos sos tremendo. Pero... De economía, porque iba a pasar a preguntarle, porque él viene siguiendo, hemos tenido la posibilidad de hablar fuera de micrófono, el tema del proyecto de reforma. Sí. Déjame la última de economía, por favor, Marcelo. Te quería preguntar, yo sé que se me enoja. No, ya se ve la cara, ya se le ve la cara. No, te quería preguntar respecto de esto de la macroeconomía, ¿no? Si vos creés que mirando a futuro, bueno, ya un poco lo dijiste, ¿no? De que se viene una crisis muy profunda.
Pero, bueno, no, ya se me fue la pregunta. Vamos por la de reforma. No, sí. No, se me fue. Bueno, Ya me voy a acordar. Bueno, reforma del Código Procesal Penal, Exactamente. lo venís siguiendo. ¿Qué te parece este momento preciso? Los planteos que hizo el gobierno. Néstor tuvo la posibilidad de estar en la primera mesa que se hizo de intercambio para que Tirando poner unas líneas de lo que un podría llegar a conocimiento ser. claro de la sociedad, lo que se quiere cambiar. Sí, mirá, yo primero me solidarizo con el Instituto Procesal Penal, que no fue invitado a esa mesa, digamos, Es plural, raro, sí. que forma parte del instituto, con lo cual me parece que hay abogados penalistas muy prestigiosos, como Petenati, Cuyen, Velázquez, Sí, Pagliotto, me parece que ahí tendrían que estar esos representantes que en esa mesa era esta que se discutía o se debate estos temas de la reforma del Código Procesal Penal, como también las reformas que se han venido dando en materia penal o en materia judicial, que antes tuvo Boris Cohen con el tema del la juicio reforma por del jurado, está la reforma del jurado de enjuiciamiento. O sea, se nota que en materia judicial hay una agenda política muy marcada. Quieren cambiar también el abreviado para el caso de corrupción. O sea, hay una agenda muy marcada del gobierno provincial en cambios, en reformas de judiciales o en materia penal. En el caso del Código Procesal Penal, a mi humilde opinión, que no hay un cambio estructural del Código Procesal Penal. Sí hay cambios, algunas cuestiones muy llamáticas. Creo que una de las cosas es la celeridad, busca la celeridad en los casos procesales. Fundamentalmente los plazos procesales. Los plazos procesales. Pareciera que toda esta movida se reduce a meter mano ahí. Ya se anuló el fallo COSI por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Me parece que por ahí pasa el meollo de la cuestión. Por eso, hay cambios, no son estructurales, sino que busca la celeridad. Una de las cosas son la resolución de conflicto, busca el desistimiento de la acción penal en algunos casos, por ejemplo, en hechos insignificantes, en menores, en mayores, en casos que son de culpabilidad y hay un daño justamente para el imputado, qué sé yo. Y también hay cambio en lo que es en materia del término de la IPP, digamos, que es un año a partir de la imputación. O sea, hay algunos cambios. Hay también cuestiones que tienen que ver con la competencia, hace una aclaración, viste, de la competencia tanto jurisdiccional como material. La crítica que le podemos hacer, o el aporte que le podemos hacer, me parece que ahí más aporte que crítica, es que no hay nada respecto de la prueba digital, por ejemplo. Digamos, no hay evidencia. Esto lo dijo el colega, lo dijo un colega que yo tomé de ese aporte de él, me parece que es importante, que no hay nada sobre la prueba digital, no hay nada sobre las técnicas de investigación, por ejemplo, en entornos digitales. Algo que viene siendo muy remarcado, por ejemplo, en la causa contratos. Sí, claro. Y que ya fue remarcado también en el megajuicio y que también viene siendo señalado en la causa Coimas. El tema de la evidencia judicial, de la una cosa que se viene evidencia digital, cómo se maneja, cadenas de custodia, abordaje a la intimidad de las personas. Bueno, eso es muy importante, porque vos imagínate que antes, yo doy este ejemplo, pero es gráfico, porque nosotros somos más de 40, ¿viste? Somos tipos que tenemos más de 40. Pero los chicos jóvenes hoy de 20 años, que son la edad, vos imagínate que nosotros nos teníamos miedo a la FIP, por ejemplo. Mi papá que tiene miedo a la FIP. Hoy, ¿a quién le tenemos miedo? Al teléfono. ¿Por qué? Porque te le agarra un fiscal el teléfono, te desarma el teléfono, tiene toda la información íntima de cualquier cosa, tanto personal, humana, social, económica, financiera, está en el teléfono. Entonces hay que tener una cadena de custodia, hay que saber qué vas a usar de la información que tiene el teléfono. Hace poco tiempo una jueza le dijo, en el último caso que vos contaste aquí en la radio, doctor, sea preciso en lo que usted quiere mirar en el teléfono. Eso no dice nada del Código Procesal Penal. Entonces tiene que haber una orientación ahí. Habla del código, por ejemplo, de la firma digital, pero bueno, eso ya tiene muchos años. Sí, ya está ya es una realidad. Hay un maquillaje en ese sentido, ¿viste? Hay un maquillaje que incorporan algunas cosas, porque ¿qué es lo que pasa en el derecho? El derecho va por atrás de la realidad económica. Lo mismo pasa en materia tributaria o en materia económica. O sea, la realidad económica va por encima, va por adelante de lo que el derecho puede suscribir o aportar o garantizar para es lógico que así sea. Es lógico que así sea. El derecho. Entonces lo que busca este código es garantizar estos derechos y garantías constitucionales, pero bueno, creo que en materia procesal
Me parece que lo aporte Fontaneto, el abogado que hizo ese aporte, Pedro Fontaneto. Fontaneto, que dijo que la evidencia digital me parece muy, muy valioso, y las técnicas de investigación también en entornos digitales. También habla del agente cubierto, Pedro Fontaneto, que no está en el Código Procesal también, que también fue una buena herramienta en materia procesal penal. Creo que los cambios siempre son buenos, siempre que va en tratar de, como te decía esto, garantizar los derechos y garantías constitucionales y garantizar la realidad económica, o la realidad, en este caso jurídica, en materia penal. Pero bueno, no es sustancial los cambios del Código Procesal Penal. Sí es sustancial el cambio, por ejemplo, acá el que dijo Boria anteriormente, el juicio por jurado. Es un cambio sustancial que tiene 4 o 5 artículos, para decirlo así. En cambio, el Código tiene mucho más artículos y no es sustancial. Álvaro, muchísimas gracias por haberte acercado. Nos vamos a volver a encontrar seguramente en lo que resta del año para seguir hablando de economía y de Me acordé de la pregunta, pero Pregunta, se la voy a hacer en privado. terminalo. Dale. No, te quería preguntar respecto de, vos decías que en respuesta a estos empréstitos que todavía no se han concretado, que Argentina tiene que tener dólares para hacer frente a esas deudas. ¿Vos creés que los acreedores quieren dólares o quieren recursos naturales? Depende de qué acreedor. O sea, hay acreedores que son de título privado, o sea, los que emiten deuda a título privado, que son fondos comunes de inversión, que son, son grandes... Lo que se podría llamar fondos buitres. Fondos buitres, eso lo que quieren quieren plata. Porque muchas veces son pensiones de jubilaciones de Estados Unidos, de Japón, de Europa. Después, lo que es Fondo Monetario Internacional, lo que es Banco Mundial, lo que es Estados Unidos, lo que es Europa, lo que es el Banco Central Europeo, eso es lo que quieren, son recursos naturales. No, esa era la pregunta, ¿no? Muchísimas gracias, Álvaro. Era placer, Álvaro Gabás, exsecretario de la producción, magíster en economía, abogado, que estuvo aquí en los estudios de Vorterix Litoral para hablar con nosotros de la actualidad, tanto política como